la presidenta. Nadie declara la edad. Muy bien, Se lo dije por seniority y me dijo que no. entonces, perfecto. Y el jurado va a decir, bueno, más bien el presidente del tribunal va a decir si van a tener cada uno 30 minutos para formular preguntas y observaciones o 30 minutos en total. Una vez, luego de ello, la doctoranda va a tener 45 minutos para responder. También el presidente, si lo desea, puede decir que sea un ida y vuelta, que no sea tan, para así lo hacemos más dinámico. Una vez finalizada la exposición de la doctoranda, el jurado va a pasar a deliberar, entonces en ese momento nos vamos a tener que retirar, y dentro de las facultades del jurado está la posibilidad de invitar a la directora de tesis a quedarse para deliberar con ellos, teniendo esta voz, pero no teniendo voto. Dicho eso, damos comienzo a la exposición de la doctoranda. ¿Estamos? Sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, particularmente a la tesista, que es directora. Para los universitarios este probablemente sea el momento más lindo de la carrera, incluso más que cuando uno concursa para ser profesor, porque el momento en el que alguien defiende su tesis doctoral es el momento en el que, una vez que pase este trance, que ya va a pasar, finalmente se integra completamente a la comunidad de pares y a lo que tiene que ser una comunidad académica robusta. Entonces, por eso a mí me da muchísima alegría y estoy segura de que mis colegas que conozco de muchos años acá en el panel también compartimos esa alegría, esa satisfacción y el agradecimiento, por supuesto, de poder ser quienes tengamos que hacer esta evaluación esta tarde. De acuerdo con las reglas que muy amablemente nuestra facilitadora del departamento de posgrado ha explicado, sobre todo para los asistentes que no son de la casa, digámoslo así, hay una estructura para la ceremonia que la primera parte va a ser tal cual como ella me indicó. La tesista va a exponer durante 30 minutos. Imagino que tiene discípula de la doctora Herrera, va a venir con un importante PowerPoint. Son famosos estos PowerPoints en el derecho argentino. Y luego de eso, y ya como acordamos con los integrantes del jurado, vamos a hacerle preguntas. Todas las preguntas las vamos a hacer en conjunto para que también la tesista decida libremente cómo contestarlo, porque de alguna manera esto tiene que ser, quizás unas preguntas tengan que ver con las de otros, entonces nos pareció que así era mejor. El tiempo es básicamente suyo, nosotros estamos acá solamente para generar que usted pueda hacer la mejor defensa posible, así que sin mayores aclaraciones y si no hay ninguna pregunta de nadie, podemos empezar queremos escuchar. Bueno, gracias Mari. Voy a comenzar entonces. Todo. Hay power y hay video. Así que estoy con todos los instrumentos. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas y todos. Estoy muy emocionada de estar acá en esta defensa de tesis doctoral de la crisis de adolescentes y cuidados parentales de la transición del sistema de cuidados alternativos a la autonomía y vida adulta en el ordenamiento jurídico contemporáneo. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a las doctoras María Belov, Silvia Mureman, al doctor Carlos Ariana por haber aceptado ser los evaluadores de esta tesis, por estar hoy acá, por el tiempo, por la dedicación. También le quiero agradecer a Abril y a Diego y a través de ellos a toda la comisión de doctorado porque bueno, hicieron este encuentro posible y por todo el acompañamiento en todos los años del doctorado. Yo esta investigación la hice financiada por la Universidad de Buenos Aires, así que tuve el lugar de trabajo aquí en Gioja. También quiero agradecer a la universidad por haber confiado en mi plan y en mí. También quiero agradecer, por supuesto, a mi directora, a la doctora Marisa Herrera, por todo su acompañamiento, su apoyo. También quiero agradecer a quien fuera mi directora de beca y consejera de estudio, que fue la doctora Cecilia Grossman, que bueno, sé que en algún lugar está acompañándonos. También quiero agradecer a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid,
de mi beca me integré como investigadora extranjera en esta universidad y me permitió hacer un trabajo profundo acá, que tiene que ver, se refleja en la tesis. Y finalmente quiero agradecer a todos los adolescentes y jóvenes que participaron de esta tesis, que sin sus aportes esta tesis no hubiera sido lo que es. Así que bueno, sin mucho más, voy a arrancar contándoles en principio cómo estructuré esta presentación. Va a tener tres momentos. En un primer momento voy a referir a lo que llamo los antecedentes de la tesis. Luego voy a hablar de la tesis en clave de actualidad, toda vez que esta tesis fue presentada en diciembre de 2023 en la Facultad de Derecho. Y finalmente voy a compartir con ustedes algunas líneas futuras de investigación que se desprenden de la tesis y en las que me encuentro trabajando. Lo primero que quería traer a esta instancia es lo que yo titulé como antecedentes de la tesis, y son aquellas cosas que no están escritas en la tesis, pero que forman parte de la tesis, entonces me parecía importante poder traerlas en este momento, ¿no? Y lo primero que tiene que ver, o la pregunta es, ¿por qué elijo doctorarme con una tesis sobre adolescentes sin cuidados parentales? Y para esto me voy a traer un poco en el tiempo, porque tiene que ver con mi recorrido profesional y también personal. Yo cuando me egreso como abogada en esta casa de estudios, comienzo a trabajar en el Consejo de Derecho de Niñas y Adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires, concretamente en la Universidad Nacional Zabaleta, en la Villa 2124, y era parte del equipo técnico que adoptaba las medidas de protección excepcional de derechos que implicaban la separación familiar. Es decir, que durante todos los años conocí muy de adentro el funcionamiento del sistema de protección, sus debilidades, sus fortalezas, y también allí conocí la problemática específica que enfrentaban los adolescentes cuando se terminaba el plazo de la medida de protección excepcional sin posibilidad de reintegro familiar y no había ni una política pública por parte del Estado para poder otorgarles a esos adolescentes y tampoco ninguna institución jurídica que pudiera restituir su derecho a vivir en familia. De modo tal que esos expedientes, que eran controles de legalidad que se iniciaban por esas medidas excepcionales, terminaban siendo medidas de no innovar que implicaban que ese adolescente permaneciera durante toda su vida, con suerte hasta la mayoría de edad, institucionalizada. Entonces, en ese mismo momento, conozco a un grupo de adolescentes que habían egresado del sistema de cuidados alternativos, que se denominaban Vía Egreso, y habían creado una página web en ese momento con lo que ellos llamaban 10 mandamientos. Eran consejos, eran recomendaciones que ellos hacían a quienes en ese momento todavía estaban dentro del sistema, de cosas que a ellos les hubiese gustado saber en el momento que egresaron y que nadie se las dijo. Entonces, con ellas y ellos, y también con organizaciones sociales, comenzamos a pensar en la posibilidad de crear una política pública a nivel nacional que pudiera extender la responsabilidad del Estado más allá de los 18 años, fundado en el principio de igualdad y no discriminación y en la autonomía progresiva. Esto es lo que años más tarde, 2017 concretamente, se plasma en la Ley 27364 en la creación del programa de derecho asistido para adolescentes con cuidados parentales, PAE. Entonces, desde ese lugar, pienso que la academia era un buen espacio para poder pensar, para poder investigar, para poder reflexionar sobre esta temática y me inscribo en el doctorado con este plan de investigación. Un plan de trabajo inicial donde planteo una investigación sociojurídica, es decir, no solamente me interesaba saber la norma, sino también la realidad social de los adolescentes sin cuidados parentales y ver de qué modo el derecho respondía o no a esas necesidades. Esto fue un nuevo campo de investigación en la Facultad de Derecho, porque si bien la problemática de adolescentes sin cuidados parentales fue estudiada y es estudiada de otras disciplinas más sociales, trabajo social, sociología, psicología, no había sido abordada hasta el momento jurídicamente, ¿no? Entonces, básicamente fue llevar una problemática social al análisis jurídico y esto no fue tan fácil. Nos costó 2 años que la Facultad de Derecho nos aprobara el plan de trabajo y aquí estamos. Y aquí estamos. Es decir, esta mirada interdisciplinaria, traer un tema rupturista a esta facultad no fue tan sencillo. A su vez, digamos, en este plan de trabajo inicial lo que yo me propongo es analizar, teníamos, digamos, también un código civil que estaba dando sus primeros pasos, entonces era un buen momento para poder analizar si efectivamente las reformas superadas en el Código Civil y Comercial daban respuestas a las necesidades de este colectivo en particular.
Y además, este trabajo de investigación estuvo anclado en un equipo más amplio de trabajo, que es el equipo de investigación UBASIT, dirigido por la doctora Marisa Herrera y en su momento también por Cecilia Grossman, desde el año 2011, programaciones científicas hasta la actualidad, siempre teniendo el foco en los derechos de las personas menores de edad, en las fuentes filiales, primero técnica de reproducción, luego por adopción. Es decir que durante todo el trabajo de investigación tuve como un doble rol, no solo como investigadora, sino también como profesional que trabajó para la sanción de la ley de egreso, y también el hecho de pertenecer al equipo de investigación UBASIT me hizo ser parte de una camada que llevó adelante una revisión crítica del derecho de las infancias a la luz del derecho de las familias, gracias a esa mirada de derechos humanos que logró consolidarse en el derecho de las familias, ¿no? Por eso, y porque tengo un compromiso con este colectivo en particular, político, profesional, es que esta tesis también rompe un poco la estructura de las tesis tradicionales en algún punto, que no se queda en describir o explicar un problema. Yo lo que quiero lograr con esta tesis es una incidencia técnico-política. Quiero hacer una transferencia, por eso las propuestas legislativas, o sea, siempre pensando en cómo poder seguir mejorando la calidad de vida de este colectivo en particular. Muy bien, ahora entonces para avanzar y para darle paso a la segunda parte, que tiene que ver con la tesis en clave de actualidad, le voy a compartir con ustedes un pequeño videito. Bueno, esto puede fallar, ¿no? Siempre puede fallar la tecnología. Ahí va. Muy bien, un pequeño videito que preparamos para este momento. Mi nombre es Jessica, tengo 23 años, soy de la provincia de Entre Ríos, soy egresada del sistema de protección y actualmente soy titular del PAE. Tengo 25 años, soy titular del PAE. Soy titular del programa de acompañamiento para la luz de jóvenes psicoparentales. Fue uno de los momentos más lindos de mi vida, que parece raro porque no siempre se escucha algo así, pero yo en particular viví con 16 familias y el sistema de protección, el hogar, es donde yo me pude sentir contenida, acompañada, querida, donde tenía un plato de comida todos los días, donde podía ir a la escuela, tenía ropa. Bueno, yo pasé por el sistema de cuidados 6 años, 2 años en una escuela de alojamiento, otros 2 años en otra escuela de alojamiento y los últimos 2 años en un hogar de convivencia. Fueron inclusive de la provincia de La Rioja, donde tuve. Representó mucho cuidado, mucho acompañamiento, en especial por las monjas, porque nos supieron acompañar desde un lugar de amorosidad y de ternura y de seguridad, que yo les agradezco. El PAE es como un pilar en nuestras vidas. Cuando egresamos al sistema de protección, el PAE cuenta con un referente y un dinero. Es un derecho conquistado, un derecho que hoy quienes estamos dentro del PAE podemos disfrutarlo y podemos estar con ello. ¿Qué debería mejorar? No en todas las provincias está el rol del referente o se cumple como ser acá. Yo tengo referente y creo que es primordial que los jóvenes puedan tener un referente, alguien que los acompañe y los guíe. Esto es ese proceso de autonomía que van a tener. Para mí, ser titular del PAE conlleva mucho, ya que es un dinero el cual yo sé que tengo seguro todos los meses. No es un gran dinero, pero por lo menos para hacer una compra que me salga en el mes lo tengo, lo cual obviamente lo tengo que cubrir aparte con un trabajo, porque si es el 80% del salario mínimo de vital y móvil, entonces como que vemos de que no nos alcanza. Pero sí es una ayuda, la cual cuando un joven está por egresar del hogar estaría bueno como que sea un poco más que el 80% del salario mínimo, porque no todos egresan ya con un trabajo, aparte de todo lo que involucra el alquiler y todas esas cuestiones, pero son cosas que se pueden ir mejorando a la larga. Me parece muy importante porque es lo bueno que esta problemática se visibilice y que también se pueda dar cuenta de que somos jóvenes que no solamente hemos vivido en hogares, sino que venimos de distintos lugares, de barrios, somos personas migrantes algunas, somos personas lesbianas, trans, se nos han vulnerado los derechos, se nos va a tomar como sujetos
parece hermoso que se esté haciendo esto, que profesionales estén interesados en lo que es el PAE, en lo que es la ley en sí, en lo que son los jóvenes y lo que es el sistema de cuidados alternativos, y no solamente eso, sino cuando el joven egresa y la importancia de eso. Me interesa que profesionales se interesen en cuanto a estos temas, el PAE, sobre temas de niños y adolescentes, si puedo prestar eso, porque es fundamental, porque algo importante que quiero recalcar es que deben enfocarse en el derecho de las familias. El PAE se creó una falla del Estado a que niños y niñas adolescentes no pueden ser adoptados o que no pueden unirse con otras familias o no pueden volver a la familia de origen. Creo que hay que luchar también para que haya menos titulares del programa, que son muy mínimos, pero que haya más familias. Mi nombre es Jessica, tengo... Bueno, quería seguir trayendo la voz de ellas y ellos, un colectivo poco estudiado en nuestro país. Me parece que uno de los aportes más originales que tiene la tesis es justamente haber podido recolectar la voz de los protagonistas, de los titulares del programa, y me parecía interesante poderle poner también rostro a algunos de esos 151 adolescentes y jóvenes que participaron de la encuesta. Por eso, seguidamente voy a presentar algunos de los tantos resultados del trabajo de campo que era interesante para poder compartir. Decir que de la encuesta participaron 151 adolescentes y jóvenes de 12 provincias del país, entre 13 y 21 años, y que fue la recolección de la voz de quienes en ese momento estaban dentro del sistema de cuidados alternativos, pero también de un colectivo que costó mucho conseguirlos, que son los egresados. ¿Por qué? Porque no hay datos, el Estado no lleva un registro de quienes pasaron por el sistema y tampoco hace un seguimiento de qué pasó con esos chicos y chicas, con lo cual a mí me pareció interesante poder alcanzarlos para poder también hacer comparaciones entre quienes todavía estaban en el sistema y quienes ya habían egresado. Algunos datos que traigo para compartir acá es que el 46% de los adolescentes y jóvenes que en ese momento estaban en hogares convivenciales y que contestaron a la encuesta no conocía al PAE. Entre quienes lo conocían, la mitad lo había hecho por autoridades del equipo técnico del hogar, mientras un 24% lo había hecho por grupo de pares y otro 24% por talleres que brindaban ONGs, ¿no? Esto es un dato preocupante, siendo que el PAE se caracteriza por tener un ingreso voluntario, es decir, no depende de que el director del hogar o la autoridad administrativa lo incorpore, sino que el chico tiene que solicitar la incorporación. Mal puede, suceder que se quiere incorporar si no lo conoce, ¿no? A partir de estos resultados, en diciembre de 2023 se modifica el decreto reglamentario de la ley y se establece en cabeza de la autoridad de aplicación, que es la SENAF, en coordinación con las autoridades provinciales, el diseño de un plan sistemático de difusión para que los chicos que están dentro y los que ya egresaron pero pasaron por el sistema conozcan el programa. Y a su vez capacitaciones que nos trabajan en el sistema para que también efectivamente conozcan esta herramienta. Otro de los resultados tiene que ver con que solo el 36% de los adolescentes y jóvenes que en ese momento contestaron la encuesta participaban de algún programa de preparación para la vida adulta. Y entre los que estaban participando y preguntaban, bueno, ¿a qué edad te incorporaste? En primer lugar se busca a los 17 años, en segundo lugar a los 16 y en tercer lugar a los 18. Este dato, leído por la media de edad de los que contestaron la encuesta, que era 16 años, es preocupante porque justamente ya estamos muy próximos al egreso. El egreso va a suceder, es inevitable. Cuanto más tiempo comencemos a trabajar con ellos, va a ser mejor poder lograr ese egreso que sea, de una manera más sostenida. Luego, otro de los resultados dio que el 56% de los adolescentes y jóvenes encuestados que vivían en ese momento en hogares convivenciales no tenía un plan de egreso, y dentro de los que tenían un plan, el 62% contaba con referentes, ¿no? Esto, bueno, lo mismo, que no tengan un plan cuando la media de edad era 16, se lee lo mismo, en relación al otro resultado. Y respecto a los referentes, algo que decía Jessie en el video, ¿no? La importancia, esta ley, uno de los componentes más fuertes que tiene la ley es el componente del referente, que los pueda acompañar en los tres momentos, antes del egreso, durante el egreso y luego del egreso, que todavía sigue siendo una deuda. Otro de los resultados tiene que ver con que los preegresados les llamamos a quienes viven en los dispositivos de casas de preegreso, que no existen en todas las provincias, que se incorporan, como casas de medio camino entre el hogar y la vida adulta. Les preguntamos qué sería para ellos lo más difícil si no vivieran en ese tipo de dispositivos. Lo que nos dijeron en primer lugar tiene que ver con la vivienda. El tema habitacional
preguntamos a los egresados, es decir, los que ya no estaban dentro del sistema, cuáles habían sido los desafíos a la hora de egresar. Y los tres primeros surgió el apoyo emocional, por eso la pata del referente tan importante, es decir, haber hecho un egreso en absolutamente solos. La cuestión habitacional, otra vez el tema de la vivienda, no tener a dónde ir, esto hace que muchos vuelvan a vivir en casas donde el Estado ya los sacó de ahí por vulneraciones de derechos, tengan situación habitacional súper precaria o terminen en calle, ¿no? Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con lo económico, los cuidados y la convivencia familiar. Ahora traer esto del comité, no sé si es muy oportuno, luego los comentarios acá de la jurada, pero digamos las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre el séptimo informe presentado por Argentina en septiembre del año pasado respecto a los niños cuidados internos familiar, vuelvo a decir que acoge con satisfacción, ya lo había dicho en el 2018, el tema que Argentina haya creado el PAE, es uno de los únicos países en la región que tiene este programa. Sin embargo, está preocupado porque el 88% de los niños separados de sus familias siguen viviendo en entornos residenciales, que no se adoptan medidas específicas para poner fin al uso de las grandes instituciones, que existe una falta de seguimiento de las condiciones de vida en esos centros y los mecanismos para que los chicos puedan presentar quejas, y que la mayoría de los niños permanecen en centros de cuidado alternativo por más de 180 días, como indica la ley. Eso también debido a la luz de los resultados de la encuesta, el 86% de los adolescentes y jóvenes que contestaron la encuesta cuando les preguntamos si querían vivir en otro lugar que no sea un hogar, dijeron que sí. O sea, nadie quiere vivir en una institución de cuidado, o muy pocos, y después respecto del plazo, la permanencia en los centros de lo que contestaron la encuesta era de 3 años, o sea, muy superior a lo que establece el plazo de la ley. Por lo tanto, el comité insta, y sigue con esta idea de la desinstitucionalización, generar opciones de cuidado alternativo no institucionales, facilitar la reunificación familiar, generar garantías y criterios claros para determinar que la separación familiar sea necesaria, lo que es la medida excepcional, ¿no? Y que sea tomado o realizado por el Poder Judicial, establecer normas de calidad y revisión periódica de esa colocación, que haya supervisión y mecanismos de denuncia por parte de los chicos, y fundamentalmente, con esto cierra esta parte, que es fortalecer la capacidad profesional, la capacitación tanto de los operadores del Poder Judicial como del sistema de protección basados en los derechos de los niños sin cuidados parentales. Otra de las cuestiones que me interesaba también poder traer acá tenía que ver con aquellas conclusiones y propuestas legislativas que hago en el capítulo 4, que tiene que ver con este entrecruzamiento normativo entre el Código Civil del 1661 y el 1764, y me posiciono en el principal derecho humano vulnerado de este colectivo en particular, que tiene que ver con el derecho a la vida familiar, sabiendo que si tienen el derecho a la vida familiar vulnerado, es difícil la efectiva vigencia de todos los demás derechos, por el lugar que justamente ocupa la familia en el cuidado, en la crianza y en la protección de un niño. Entonces, a la luz de la constitucionalización y la constitucionalización del derecho, y sobre todo de principios estructurales del derecho a la familia, como igualdad, discriminación, diversidad familiar, interés superior del niño, autonomía progresiva, y a la luz de un principio absolutamente rupturista de su efectividad, analizo los institutos vigentes en el Código Civil Comercial, que básicamente no responden a la necesidad que tienen los adolescentes y cuidados parentales de vivir en familia. Porque básicamente, pensando en la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental y de la guardia judicial, por dos limitaciones bien claras que tienen que ver con la condición de parientes y con la limitación temporal. Y por lo tanto, no hay familia que pueda asumir el cuidado, entonces terminan siendo no viables para este colectivo. La tutela, si bien fue ayornada en el Código Civil Comercial, sigue teniendo un peso más de cuidado del patrimonio que de la persona, y eso hace también que hoy siga siendo una figura resistida para poder dar lugar también para poder egresar las instituciones de cuidados para este grupo específico. Y la adopción, ya otro tipo de medida, ¿no? que genera un vínculo afiliatorio, tampoco es una figura jurídica viable. Esto fue analizado tanto en la jurisprudencia también como por reglamentos de fuentes secundarios, ¿no? Y acá, ¿qué sucede? Sucede que hablar de adolescentes no es lo mismo que hablar de niños. Y justamente los adolescentes, ya por su edad, muchos no quieren incorporarse a un nuevo grupo familiar. Entonces, ¿qué sucede? No prestan consentimiento para la adopción, o incluso prestándolo, el Estado no logra encontrar familias por esa discordancia que hay entre quienes tienen la voluntad adoptiva respecto de las edades. Con lo cual, así como están hoy en día regulados en el Código Civil, no dan respuestas, y por lo tanto yo planteo las reformas para efectivamente ajustar esas figuras y que puedan ser aplicadas para este colectivo. Pero además lo que hago es crear una figura específica a
a la que denomino cuidado permanente para ser incorporado al Código Civil Comercial, libro segundo, título séptimo sobre la responsabilidad parental, justamente destinada a aquellos adolescentes que no prestan el consentimiento para la adopción o que prestándolo el Estado no logra encontrar una familia. Para esto se debería crear un registro de cuidadores permanentes dentro de la órbita del registro de adoptantes. Y lo que tendría el cuidador permanente sería una titularidad y un ejercicio de la responsabilidad parental, pero que no genera vínculo filiatorio. De esta manera, cumplido el plazo de los 180 días de la medida, se amplían las posibilidades para este grupo. En tanto, el principal objetivo obviamente tiene que ver con el reintegro familiar. Siempre que se adopta una medida es que pueda volver en el menor tiempo posible a su familia de origen nuclear o clara. Ahora, si esto no es posible, ¿cómo garantizamos el derecho a la vida familiar? Sacando las limitaciones de lo que hace al parentesco, estableciendo los referentes afectivos, con quienes los chicos tienen un vínculo afectivo genuino y previo, pueda egresar a cargo ya sea de una guarda o una delegación del ejercicio a través de esa figura. Con las reformas que propongo en la tutela, que básicamente tienen que ser con llevarlo al libro segundo, donde están las figuras de cuidado, y darle un tinte más de cuidado de la persona y no tanto patrimonio, porque estos chicos obviamente carecen de patrimonio, también sería una opción posible. La declaración de adoptabilidad sigue vigente, o sea, para aquellos que quieren la adopción está vigente, pero aparece la figura del cuidado permanente cuando no hay referentes afectivos, cuando no hay familia que pueda asumir el cuidado, aparece entonces la posibilidad del cuidador permanente. Una figura que lo que busca es lo que necesitan estos chicos, que es crecer en un ambiente de estabilidad y tener referentes claros para poder justamente llegar así hasta la mayoría de edad. Ahora bien, si ninguna de estas opciones es viable, porque no la quieren o porque no es posible, aparece la posibilidad concreta de egresar autónomamente, pero que ese egreso autónomo sea una decisión fundada y decidida libremente de querer escoger ese proyecto de vida, pero no por descarte porque el Estado no me pudo ofrecer otra cosa. Y entonces acá aparece una doble faceta del derecho a vivir en familia, que es lo que explora también esta tesis, porque en este egreso autónomo lo que estamos haciendo es, ya no es garantizarle que ese chico viva dentro de una familia, sino que es dotarlo de todas las herramientas que necesita para que él el día de mañana pueda formar su propia familia. Y robustecer al PAE, porque a mí no me importa con qué figura jurídica va a egresar, porque al PAE se ingresa por la medida de protección excepcional previa, ¿no? Y una última reforma que propongo, que justamente para fortalecer al PAE, que fue creado con posterioridad al Código Civil Comercial, poder incorporarlo al Código, el libro primero, que sería el artículo 30 bis, que tiene que ver con el programa de preparación para la vida independiente para las personas adolescentes, que dice que tratándose de una persona adolescente separada de sus progenitores por razones graves, el juez podrá elaborar acciones y estrategias tendientes a que el adolescente alcance autonomía y desarrolle la capacidad de autosustentarse de conformidad con leyes especiales. Finalmente, para cerrar este apartado, me interesaba también comentar el anteproyecto de reforma del Código de Brasil del año pasado que se presentó, porque justamente en materia de tutela va en línea con lo que propongo, con lo cual digo, bueno, no estoy ni tan alejada de la realidad y a su vez es un tema actual porque se está discutiendo, donde justamente en Brasil lo que se hace es la tutela, incorporarlo al libro de Derecho de la Familia, que está prevista para supuestos de suspensión y privación de la responsabilidad parental, como digo en la tesis, que pues tiene que decir al tutor la designación en base al interés superior del niño, la existencia de vínculos previos de convivencia, afinidad y afecto, que el tutor asume los deberes inherentes a la responsabilidad parental, o sea, ahí hay una equiparación y de hecho está tan centrada en el cuidado que establece lo que es el tutor existencial y el tutor patrimonial, justamente porque este tutor existencial está centrado en el cuidado de la persona. Entonces le da un tinte más de cuidado, que es lo que yo intento hacer con esta figura, para que efectivamente se pueda apuntar a esta población que carece de patrimonio. Finalmente, y ya sí para cerrar, lo que tiene que ver con la última parte que me proponía, tener unas líneas futuras de investigación, la tesis es un punto de llegada, o sea, de partida más que de llegada, o sea, de acá todo lo que se desprenda de ella. Es muy importante en este momento social y político en el que estamos viviendo que yo pueda seguir haciendo una observación de la aplicación del PAE y una evaluación por parte de los destinatarios. El PAE desde diciembre de 2023 estábamos en duda si seguía o no seguía, bueno, continuó, pero los pagos se atrasaron, no hubo pagos, no se actualizaron. Muchos chicos perdieron la posibilidad de estudiar porque no pudieron pagar los apuntes, tuvieron que dejar de alquilar porque no les pagaban el subsidio, es decir, en un momento histórico como el que estamos viviendo es muy importante, digamos, poder seguir con esta línea porque en algún punto es, bueno,
una piedra en el zapato, digamos, para quien intente despojar esta política pública que tanto costó. Por otro lado, hacer un seguimiento del desarrollo de la doctrina y jurisprudencia, tanto a nivel internacional, regional como nacional, porque es lo que nos sigue nutriendo, hacer un seguimiento de proyectos legislativos con reformas tanto del Código como del PAE. De hecho, también, bueno, tenemos reuniones con legisladoras nacionales, provinciales, como para poder ver si se puede volcar esto efectivamente en una incidencia legislativa. Y finalmente, realizar estudios comparados con otros países, ¿no? Lo que este cuestionario que fue realizado por este grupo interdisciplinario internacional se aplicó tanto en varias comunidades de España como en Colombia. Esto nos permitió hacer estudios comparativos y ya hicimos estudios comparativos entre Argentina, entre la población argentina y la colombiana. Bueno, la idea es también poder seguir haciendo estas sinergias entre las universidades para poder seguir enriqueciéndonos mutuamente, ¿no? Bueno, hasta acá la presentación, agradecerles a todos por el tiempo, empezar agradeciéndoles y ahora quiero terminar agradeciendo a mi familia, a mi pareja, a mis amigas, a mis amigos que están todos acá y que hicieron que llegue a este lugar. Gracias. Muchas gracias por la presentación, muy clara. Precioso PowerPoint. Le voy a dar la palabra ahora a los integrantes del tribunal. Todavía, por favor. Bueno, proponéis una modificación al 104 en materia de tutela, ¿verdad? La primera parte de la nueva redacción coincide con la primera parte del código, o sea que parecería ser a un criterio que la protección de la persona y de los bienes está en el 104 actual. Y incluso cuando el 104 actual remite a las reglas de la responsabilidad parental, por aplicación del 638, comprende ambos aspectos, tanto la persona como el patrón. Pero el agregado que vos haces, y esto es lo que más me interesa, es que cuando hubiere, puede haber determinado, el problema es cuando no hay una persona que ejerza la responsabilidad. Y aquí agregás, o cuando lo hubiere, solo puede llevar adelante determinadas funciones, pudiendo en caso de coexistir ambos institutos. Es decir, la tutela. Exacto. ¿En qué supuestos estás pensado eso? ¿Contesto? No sé, Perdón, era... sí, estaba pensando lo mismo. Yo contestaría. Bueno, esos supuestos están pensados, por ejemplo, en el segundo capítulo yo me dedico a hacer un relevamiento de la jurisprudencia en el contexto de los controles de legalidad. Y lo que vemos es la vulneración de DESCA que motiva la adopción de medidas. Y ahí hago distintos entrecruzamientos. Por ejemplo, temas de salud mental. Y por ejemplo, progenitoras, porque además hay un sesgo de género muy grande dentro de lo que es el sistema de protección, que pone la mirada sobre las mujeres, madres. Entonces, ¿qué pasa? Al no contar el Estado con los apoyos suficientes y ajustes razonables para que efectivamente esas progenitoras puedan llevar adelante el ejercicio de su maternidad, ¿qué hacen? Declaración de situación de adoptabilidad, privan de responsabilidad y ese chico es integrado a otra familia. Entonces, por ejemplo, pensando para este tipo de supuestos donde hay una vinculación fuerte afectiva, pero es una mamá que no puede al 100% ejercer el cuidado, podría llegar a darse entonces que ejerza lo que pueda y lo que no pueda lo haga un tutor o una tutora, digamos. Entonces, ahí se fusionarían esos dos. Podría incluso hacerse mediante una reforma a los tutores especiales. Desde el 109. Digamos, agregar. Podría pensar. Podría ¿no? pensar otro, o sea, a mí me sirve todo Sí. lo que digan acá, yo anoto y después pienso. No. Podría pensar. Sí, 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 sí. ¿Se quiere? Sí. Sigo entonces. Bueno, justamente con el tema del cuidado permanente. Este cuidador permanente va a ejercer la responsabilidad parental, ¿verdad? ¿En qué supuesto? Yo algo que digamos alcancé a entender, pero por ejemplo, Sí. está pensado la tutela y o el cuidado permanente. Bien. Porque serían similares. Sí, ¿verdad? sí, o sea,
Sí, puedo hablar, no claro, quiero claro. interrumpir. ¿No? A ver, sí, la idea, o sea, pues es verdad porque el cuidador permanente adquiriría lo que es la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental y en eso se asimilaría a la tutela. El tema es que de lo que se carece en la actualidad es de referentes, de familia, de gente que quiera asumir, o sea, que tenga un vínculo previo con estos chicos y que quiera asumir ese cuidado. Lo que habilitaría el registro sería justamente crear una política pública para que haya más familias, que de hecho las hay, digamos. Este Instituto del Cuidado Permanente también, lo que yo hice fue como analizar el derecho comparado y decir, ¿por qué esto no es un problema en el derecho comparado? ¿Por qué acá tenemos este problema y por ahí no es un problema en otro lado? Bueno, porque existe la figura del acogimiento permanente o el cuidado prolongado, que no hay tanto rollo entre el vínculo que hay entre el chico y la familia cuidadora, sino que justamente para garantizar esa instancia familiar está en esa figura. Bueno, acá no la tenemos. Entonces lo que yo quiero generar es una figura que le pueda dar estabilidad, porque además está comprobado en los estudios que se han hecho internacionalmente, que estos chicos, si no tienen trayectorias, estables, con referentes claros, después representan, todos los márgenes más altos de exclusión social. No tienen continuidad educativa, no consiguen trabajo, no tienen dónde vivir. Entonces lo que yo les quiero generar es justamente un contexto estable. Y para esto también necesito que haya personas que puedan generar eso. Y eso lo encuentro a través de este registro, donde no son personas que conocen previamente, sino que se inscriben para llevar adelante el cuidado de una persona menor de edad hasta la mayoría de edad y que eso no les genera vínculo filiatorio. Justamente se diferencia también de la adopción, donde la adopción sí genera, y muchas personas quieren cuidar, pero no todavía quieren, por las responsabilidades, ¿no?, que emergen del vínculo filiatorio, no lo quieren generar, ¿no? Entonces, tendría similitudes, pero a su vez no, digamos, porque habría toda una política pública que fomentaría que efectivamente haya cuidadores. También esa idea yo la tomo de, digamos, este tema también es una preocupación, ¿no? Nosotras permanentemente nos encontramos con jueces, con juezas que nos dicen, ¿qué hago con los chicos cuando se cumple el plazo, no quieren ser adoptados? No hay figura jurídica, hay un gris en el derecho, porque vos no lo podés seguir sosteniendo bajo la medida excepcional, porque claramente es temporaria, es excepcional, y a su vez, ¿qué haces? Declarás la situación de adoptabilidad, te dicen que no quieren, vas en contra de lo que dice el chico que dice que no quiere y vos lo declarás igual, pero ¿qué haces? No busca familia, lo tenés declarado en situación de privado de responsabilidad parental, ¿hasta cuándo? Esto, digamos, es un gris que hay en el derecho y que hay una prueba piloto que se creó en San Martín, que es el registro de cuidadores familiares, el CUFA, que justamente lo que hizo fue un juzgado desbordado con la situación, bueno, creó este programa aprobado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y ahora son varias jurisdicciones de la provincia que tomaron este programa, pero que funciona solamente en esa órbita y que justamente tiene que ver con un registro de personas que están dispuestas a cuidar, pero no crea una figura jurídica porque no puede, y entonces egresan, a cargo de esos cuidadores se va viendo artesanalmente bajo qué figura la guarda, se declara la inconstitucionalidad del límite del pariente o del límite temporal, van haciendo artesanalmente y solo en esa jurisdicción, ¿no? Bueno, de ahí viene la idea, digamos, la definición que vos hacés respecto a la justicia. de ahí y del derecho comparado, de ver que tienen estas figuras de acogimiento prolongado o cuidado permanente, hasta incluso más de la mayoría de edad, incluso con apoyo del Estado, solventado, ¿no? Que el Estado les otorga un dinero hasta la mayoría de edad, hasta el 21 o hasta el 24, dependiendo de dónde nos paremos para analizar. Pero bueno, un poco recabando eso, digo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros a las figuras con las que contamos? Bueno, Carolina, en principio felicitaciones. La verdad que para mí fue un placer ver tu tesis porque la verdad que sabía las cosas que estabas haciendo, pero no tanto. Entonces,
Bueno, lo primero que, tal como yo hice un dictamen muy exhaustivo, o sea, estaba muy desconcertada porque en la Facultad de Derecho no tenían un formato de dictamen, nosotros que somos así muy estructurados, no dictamen, Acá somos bastante estructurados. no tenía formato de dictamen, entonces yo decía, pero no, voy a utilizar el de las facultades sociales, que me parece muy bien, para valorar todos los aspectos de la tesis, porque justamente la sensación que tuve, que lo dejé plasmado, es que en realidad estaba leyendo una tesis que era mucho más que una tesis, porque este tema de la transición a la vida adulta y del programa del PAE, digamos, quedaba en el abordaje, digamos, más atrás que todo lo que tuviste que explicar antes para poder llegar a darle inteligibilidad al tema del tema que en realidad era el origen de tu preocupación. Dicho esto, digo que me pareció muy feliz el modo que empezaste la presentación de la defensa de la tesis, porque me parece que sin reponer el contexto de lo biográfico, ¿no?, que es lo que en realidad nos atraviesa, nos genera inquietudes en términos de conocimiento, preocupaciones, y sobre eso qué hacer, porque esto lo digo como investigadora, lo que muchas veces nos pasa a los que estamos en el ámbito de la investigación es que tenemos una incomodidad con el estado de cosas de cómo está el mundo, y muchas veces esas cosas las conocemos en los ámbitos donde trabajamos o donde nos desempeñamos en forma contingente, permanente, elegida, accidental, pero donde cuando nos vemos atravesados y vemos que hay cosas que no funcionan, queremos pensar cómo cambiar el estado de cosas. Y me parece que eso que no estaba tan plasmado en el escrito de la tesis quedó mucho más claro. Y un poco lo que yo te pedía en el dictamen, poner en valor lo que existe, porque digo, lo que vos contás en términos de cómo en realidad transformaste tu preocupación de lo que te ardía ahí en la piel, lo transformaste en un problema de conocimiento, es sumamente interesante, porque no lo dejaste en una incomodidad para decir, bueno, listo, nos hacemos la paja entre todos los que estamos en esto, charlamos y listo, hacemos la catarsis y ya está, sino que dijiste, a ver, ¿qué hago? Por eso digo una cosa que me parece muy interesante también, que también lo repusiste hoy, pero obviamente estaba claro que la clave era sociojurídica, que justamente no te quisiste quedar solamente con los aspectos jurídicos y los aspectos legales. Claro, yo, quizá porque soy socióloga, nunca lo vi desde el tema de lo jurídico, siempre me pareció que este es un tema, pero tan trascendente. Yo creo que en las últimas hojitas de mi dictamen, en el último renglón, digo, el problema de la transición a la vida adulta es un problema tanto para los que tenemos o para los que no tienen familia, o sea, es un problema. La gran diferencia es que estos chicos están mucho más desarmados, falta mucho más estrechamiento y tienen muchos agujeros que lamentablemente, lo sabemos, no va a haber forma que los puedan restañar en su vida por más que tengan apuntalamiento, por más que haya programas y demás. Por eso es importante el tema de pensar qué cosas hacer. Por eso una de las cosas que yo destacaba en el tema de la tesis, y alguna pregunta más igual te voy a hacer, aunque me parece que esta Jessica lo dijo, que es el tema del lugar del referente. Yo una de las cosas que noté, porque también, digamos, estuve preocupada mirando cómo evolucionaba este programa, me parecía, digamos, un programa que venía a cubrir una necesidad, que surge a partir de una necesidad, a tal punto que una de las cosas que yo siempre digo es, si es tan bueno pensar en un programa de fortalecimiento de capacidades de autonomía para la vida adulta, ¿por qué circunscribirlo a los chicos que han pasado solamente por situaciones de medidas de protección excepcional, y por qué no pensar en estos mismos programas para los chicos que también han tenido experiencias con el sistema técnico? Porque básicamente, digamos, si nos ponemos dentro de una perspectiva social, digamos, en realidad, lamentablemente, el tema de la deprivación, digamos, y la falta de cobertura de una cantidad de, bueno, vos lo decís como DESCA, muchos decimos no tener cubiertas necesidades básicas, la ausencia de políticas públicas de inclusión, etcétera, etcétera, son, digamos, la madre de todos estos problemas. Entonces, es como que de alguna manera, y esto yo en algún momento
lo he discutido con la gente de la Fundación Doncel y demás, y les decía, bueno, ¿por qué ustedes se quedan solamente con estos chicos y no lo hacen amplio cuando en realidad también están sumamente necesitados? Pero dicho esto, y por eso me pareció muy interesante el tema que ahí planteó Jessica, y es lo que yo me planteaba cuando estaba estudiando el tema del programa, sobre todo porque en el año 2020 se homologó el acuerdo del PAE durante la pandemia con todas las provincias. Entonces, los responsables del PAE, en el Ministerio de Desarrollo Social, estaban felices, logramos hacer las homologaciones. En ese momento se podía hacer entrevistas, todas entrevistas virtuales, pero bueno, por supuesto no me privé de hacer entrevistas. Y entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo hacen con la figura del referente? Porque, digo, una cosa es, me parece que esta es una de las cosas, vos que estás preocupada por la incidencia técnico-política, me gustaron mucho el tema de las observaciones que hace nuestro primer jurado, porque evidentemente se ponen temas de los jurídicos que a mí me exceden. Yo lo que sí detecto es la intención. Es decir, detecto tal problema, vamos a ver cómo hay que darle un encuadre, cómo hay que ponerlo en una forma que, digamos, dialogue con todo el ordenamiento jurídico y cómo se hace una propuesta. Y desde ahí vamos a todo el proceso, que es el proceso de gestación, creación de normas penales y después velar por la aplicación. ¿Por qué digo por el tema de velar por la aplicación? A mí hay varias cosas que me llamaron la atención del tema del reglamento y de la encuesta. Uno es, también vos lo marcaste acá, el tema del desconocimiento que los chicos tienen sobre el tema del programa, porque en la ley, bueno, obviamente ustedes estudiaron el tema de la ley, está previsto que si bien, digamos, la adhesión al programa es voluntaria, sí tiene que existir la difusión para que los chicos lo conozcan, sepan lo que es y demás. Entonces, que los pibes que estén adentro del sistema, porque es muy interesante digamos, el cuestionario que vos realizás y cómo segmentás los tres universos, digamos, de chicos que pudiste ver. Entonces, con respecto a los que están adentro, me genera mucho más, digamos, un interrogante mucho mayor, porque digo, perdón, estos chicos están dentro de lugares que los mismos espacios, sus directivos, sus equipos técnicos, sus operadores, deberían ser los que informen a los chicos de la posibilidad de anotarse en el programa, y evidentemente no lo hacen. Digamos, esto que vos comentás, que muchos de los chicos se enteran a través de la red de pares, sí, como sistema de bola de nieve, todos nos vamos enterando, eso es multiplicador y demás, pero en términos de institucionalización eso no está. Y eso me parece, digamos, que habla también de cómo hay que, digamos, apuntar a la pata de la capacitación y del fortalecimiento, aun cuando yo también tengo todos mis problemas con toda la lógica de la capacitación y del fortalecimiento, porque muchas veces es un saludo a la bandera, ¿no? Todos sabemos, y esto es lo que me decía el que era en su momento el director del PAE, y me decía, no, nosotros hacemos el tema de los cursos de capacitación para que se anoten como referentes. Entonces yo decía, sí, pero ¿cómo garantizan que después esas personas efectivamente se comprometan a ser referentes? Porque no está bueno que se anoten tipo el SINAPA como para tener una época y en términos laborales diciendo que hacen capacitaciones, pero pues no se comprometan. ¿Qué se hace en un país? Y esto me interesa por ahí que lo cuentes, porque por lo que vos estuviste contando de que lo pudiste hacer en una cantidad de provincias, y que a mí, por eso digo, cada uno mira, agarra de la tesis lo que más lo convoca. Entonces yo decía, a mí me encantó porque vos con mucha frescura contás un poco la decepción que tuviste, que no todos los chicos que vos esperabas que participaran, así participando, que las puertas no se te abrieron tan rápidamente, porque una cosa es cuando, digamos, cumplís otro tipo de rol, pero cuando vas a tratar de indagar y reducir conocimiento, esto digo, nos pasa mucho en los investigadores, no nos creas, no te metas en nuestras narices, no nos indagues, no nos investigues, y además hay cosas que en la medida que van pasando los años y te convertís en una persona con más autoridad en el tema y más experta, menos se te abren las puertas, se te cerran más. Entonces, una de las cosas que yo me interesa siempre preguntar, y por eso digo, te lo pregunto a vos porque estuviste haciendo las encuestas, es qué pasa en las provincias donde en realidad muchas veces, porque nuestro país no es solamente federal, sino que además dentro del federalismo tenemos una dispersión y una heterogeneidad entre centros y periferias,
de las mismas provincias y demás. ¿Qué pasa con la cuestión de la llegada de los referentes a los lugares donde, digamos, por ahí puede haber pibes que quieren recuperar su centro de vida en alguna de las figuras y no tienen un referente a mano? ¿O qué pasa cuando hay tan pocos referentes y el pibe no engancha con el referente? Porque, digamos, a ver, convengamos, no seamos ingenuos, estos chicos a veces tampoco son fáciles, digamos, no es que, digamos, estas posiciones moralistas no les van, posiciones evangelizadoras tampoco les van, digamos, hay digamos, que tener, digamos, cierto repertorio en términos de herramientas para la intervención. Y a veces ese repertorio de intervención no es solamente, digamos, una capacitación que te dé una habilitación en términos formales, sino qué más se puede hacer cuando muchos de los problemas que plantean los pibes es como, digo, los problemas te queman los libros porque no sabes qué hacer, digamos, en términos de intervención. Entonces uno siempre está entre que no quiere hacer el tema de asistencialismo, pero por el otro lado se requiere, digamos, un poco de asistencialismo y demás. Entonces, bueno, ¿cómo resolver esas cuestiones en términos de lo práctico? Porque digo, así como vas a proponer cuestiones que yo decía que una de la originalidad de la tesis es que, a diferencia de otras tesis, esta se plantea una propuesta en términos de una propuesta en términos legislativos, una propuesta de incidencia y demás, que es como una pretensión extraña dentro de las tesis. Por el otro lado, y esto lo creo profundamente, no abandona las pretensiones de conocimiento y de estar buscando en términos de el esquema de la legislación comparada. Bueno, entonces digo, estas cuestiones y la otra cuestión que sí quería plantear como también una duda, que en realidad, digamos, duda que por ahí no la tenía tanto, pero el doctor Elena me invitó a tener esa duda, es que cuando vos empezás a responder por el tema de las cuestiones de los programas de acogimiento, uno de los problemas que a veces suele pasar es que tenés las dos cosas. Las familias que se anotan en programas de acogimiento aspirando al tema de una adopción, por eso está reunido con el tema de adopción, y aquellos que en realidad, digamos, efectivamente no quieren el tema de la adopción, pero, digamos, se plantean, digamos, cómo resolver estas cuestiones. Después, bueno, en principio te dejo con eso. A ver, dijiste muchas cosas, voy a intentar ordenar un poco. El tema de que sea una ley solamente para sin cuidados parentales que egresan del sistema de cuidados alternativos y que no convoque a los pibes del sistema penal juvenil fue algo que se discutió en el Congreso antes del proyecto ya cerrado, ¿no? De hecho había tres universos: el sistema de cuidados alternativos, el sistema penal juvenil y pibes con discapacidad, problemáticas de salud mental, digamos, como qué hacemos, y la idea era hacer un proyecto grande que pudiera abarcar a los tres colectivos. Los consensos políticos vieron que quedara esto y no quedara lo otro, digamos. Eso fue así. Ahora, también, por ejemplo, yo que estuve trabajando con Colombia tiene una política pública, un programa que contempla tres universos: sin cuidados parentales, sistema penal juvenil y los pibes que se recuperan de la guerrilla, ¿no? Es un tema particular de Colombia. Y es un programa muy similar al nuestro, pero que va para las tres poblaciones. O sea, podría traspolarse este programa perfectamente. Digo, no es que, pero se dio así, digamos, en alguna cuestión de lo que era viable que salga en ese momento, ¿no? Respecto de lo que son los referentes, la ley plantea, es, digamos, mixta la coordinación. ¿Por qué? Porque vos tenés que los componentes de la ley, como dije, es el referente por un lado y el componente económico por el otro. Y se divide en etapa 1 y etapa 2, ¿no? Etapa 1 es durante la estancia en el cuidado alternativo, y etapa 2 comienza con el egreso y ahí comienza el subsidio. El tema entonces es que el subsidio se hace cargo del gobierno nacional, mientras que a los referentes se hace cargo las provincias.
Y ahí está el tema, con el tema de los referentes. Que ya, digamos, lo que hace Nación es capacitar a los referentes y brindar la capacitación, que es una capacitación online, Dividi, y entonces lo que hizo también la provincia, que ahí depende de la capacidad económica, básicamente, que tiene la provincia para poder llevar adelante esto, y en lugar de contratar personal referente, lo que hizo fue reacomodar a los trabajadores y trabajadoras del propio sistema para que hagan el curso y sean referentes. Si bien la elección del referente, o sea, en principio sería que los propios pibes pudieran elegir al referente para que sea esa persona de confianza porque se sienten a gusto, esto no sucede, no hay referentes para todos, de hecho, Jessy lo planteaba en el video, es en Entre Ríos, nunca contó con referentes y necesitas un referente. Y los que tienen referentes, las cosas que te llegan es todo el tiempo, el referente le escribo, no me da bolilla, me contesta, no me gusta lo que me contesta, o sea, eso sucede. Cuando planteamos nosotros el trabajo de campo, solamente decidimos hacer un recorte, que fue quedarnos con la orden de los. Pero también estaba la idea de poder trabajar con los referentes en otra encuesta para también recabar esta propia voz. El tema que, bueno, era interminable la investigación, entonces dijimos, bueno, para esto nos quedamos, podría ser una próxima, y nos quedamos con esto. Esto también, digamos, por ejemplo, con el equipo de investigación que es el trabajo de España, sí hacen un seguimiento de los pibes y de los referentes. Pero ahí también tenés la otra cuestión, que ellos, en el sistema de cursos alternativos, está todo profesionalizado. Nosotros acá tenemos el equipo técnico y los operadores. Los operadores no están profesionalizados. Entonces, hay, por supuesto, un trabajo muy dispar también respecto a nivel federal. En cambio, digamos, allá es todo profesionalizado, se estudian, se reciben de educadores para comenzar a trabajar en una residencia, tienen otras condiciones laborales con las cuales les permite tener este solo trabajo y ese otro trabajo, no estudiar. Es un sistema distinto. Entonces me parece que sí es una línea para seguir el tema de los referentes y sobre todo eso, también poder buscar la propia, o sea, porque nosotros escuchamos la voz de los pibes, ¿no? Que dicen, bueno, esto el referente no me contesta, no tengo referente y demás, pero bueno, no se indagó respecto de los propios referentes a ver, bueno, qué surge de ahí como un tema también para trabajar. Y lo último que me dijiste... No, esto último que te pregunté del acogimiento. Del acogimiento, que me preguntas con el tema del registro. Del acogimiento y cómo hacer que no sea una vía sí, recta, bueno, que después... Exacto. Pues es real que nosotros tenemos ese tema con el acogimiento y de hecho en el grupo de investigación UBACIT, digamos, en el último tiempo veíamos cómo 611, digamos, que prohíbe las guardas puestas, había sido declarado inconstitucionalmente millones de veces, digamos, más de 50 casos teníamos, justamente, y muchas de esas situaciones tenían que ver con el sistema de acogimiento. Familias que en principio se anotaban solamente para cuidar provisoriamente y después terminaban adoptando. El tema es que también ahí hay una falencia del Estado que tiene que ver con el control de esas familias. Si vos le das a un niño, una familia, para que lo tenga 3 meses y lo tiene 5 años, y después te viene a pedir la adopción, o sea, ¿dónde está la falla? Digamos, es la familia que se anotó para una cosa y después quiere otra. Bueno, ahí hay todo un tema para trabajar en lo que es las figuras, y de hecho nosotros tenemos una ley de acogimiento familiar, algunas provincias tienen, otras no. Para mí es una deuda, algo personal, que creo que tiene que haber una ley a nivel nacional, por lo menos para que regule un piso y después que, como por ejemplo esto, ¿es incompatible el acogimiento con la adopción? En nuestro país en principio lo es, la mayoría de las jurisprudencias lo tienen, desde la legislación lo tiene. San Luis es la única provincia que no tiene incompatibilidad y que de hecho fomenta la adopción, o sea, es el primer lugar que la familia de acogimiento quiere adoptar, la elegida para poder hacerlo. El derecho comparado en la mayoría de los países no es incompatible. Entonces, bueno, también para pensarlo. En el tema de la figura del cuidado permanente, en principio no genera vínculo filiatorio, pero nada obsta a que en algún momento, con el paso del tiempo y en virtud de la identidad dinámica, si esas personas que se habían anotado para cuidar, o sea, si se forja ese vínculo, como el tutor puede adoptar al pupilo, bueno, el cuidador podría adoptar al adolescente siempre y cuando, por supuesto, estén ambas partes de acuerdo, digamos, ¿no? Pero bueno, en principio, digamos,
están apuntadas a cosas distintas. Si yo voy pero para eso también, cuando vos te querés anotar para el registro de adopción, tenés que hacer un curso, ¿no? Con talleres, bla, bla, una evaluación, un equipo técnico. Bueno, acá lo mismo sería también, no cualquiera que pase por la vereda y diga, che, quiero cuidar, bueno, vení, que es lo que sucede muchas veces hoy. Bueno, la idea es que eso no suceda, que puedan ser evaluados por un equipo técnico preparado para tal fin, digamos que son seleccionados por un juez, porque es una medida que se discernía judicialmente, no es el órgano administrativo que lo otorga, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los reparos para intentar cuidar. Bueno, no hay tanto. Yo voy a, digamos, cumplir en este jurado una función un poco más formal, ¿sí? No tanto en punto a la potencialidad del trabajo y todo lo que se podría hacer, que ya fue claramente expresado por mis colegas, sino porque primero estoy frente a una de las personajes jurídicos más importantes del país, que dirige la tesis y que además es la discípula de a quien fue también mi maestra, que está, falta la foto acá. Y está su hija Ahí, y su nieto. Ahí atrás. Hola, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Mira, no sabía. Bueno. Entonces, a ver, ¿qué diría Cecilia? ¿Qué me diría que tengo que hacer en estas circunstancias? Bueno, ok, entonces voy a focalizar y además, perdón, además de la gran maestra y la gran maestra, mi compañera de la facultad, estoy frente a una figura, una tesista que no solo con este trabajo, donde claramente ya queda consagrado, y adelanto mi opinión, sino por la trayectoria que nosotros conocemos, es una jurista con condiciones excepcionales para la investigación en las ciencias del derecho, con enfoque, con énfasis en lo social, de modo que mi obligación acá es para ver cuánto más se puede, cuánta mayor capacidad de rendimiento podemos. Porque aparte, algo gracioso, ya vino la propuesta postdoctoral. Entonces, claro, ya estaba el postdoc acá, ¿no? Entonces digo, bueno, ya que estamos, entonces, con el reconocimiento de que es un trabajo original, importantísimo, necesario, escrito con muchísimo cuidado y defendido con elegancia, con rigurosidad, como tiene que ser. Voy a hacer algunos comentarios solo porque es mi deber de académica perturbar, comentar, preguntar y no solo celebrar, que también lo hago, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Primero voy a hacer los comentarios formales que yo observo en la tesis, que no lo quise hacer cuando mandaron el doctorado, la elección militar, por eso demora, yo ya conozco eso. Yo ya quería que la defendiera la tesis. Entonces ahora, para si eventualmente se publique y todo, mis comentarios apuntan a eso, porque yo no creo que sea un déficit de la tesis para su defensa, sino en lo que puede ser este producto como un producto que va a circular, que se va a difundir y que es un producto científico excelente para la discusión de las políticas públicas y las políticas legislativas. Bueno, desde ese punto de vista entonces, yo lo que observé es, está muy bien estructurado, muy cuidado, pero yo creo que hay algunas cosas que a mí me parece que requerirían como acomodar un poquito en mi mirada contra el club. Lo primero que yo observé, y lo volví a revisar el impreso antes, es que no se observa al final del trabajo, o sea, yo creo que y ahora entiendo por qué, porque yo no conocía toda esta página, todo este involucramiento personal. Ahora entiendo por qué quedó así. Pero en un trabajo donde la gente que lo lea, la mayoría no va a tener no habrá ese problema, claro. Yo creo que para que el trabajo sea exactamente, es preciso que al final haya unas conclusiones que conecten al lector con aquella propuesta original, que no tienen solo que ver con lo que es, ahora advierto, lo que más enamoró a la investigadora, que fue todo el proceso metodológico, las entrevistas, por todas estas razones, que es lo que uno encuentra al final. Entonces a mí me parece que ahí hay un desbalance.
que yo lo entiendo por la historia, pero que creo que en una futura publicación sería importante, primero, y ahora por lo que escuché, de alguna forma lo más científica y objetiva posible para que no se impugne el trabajo desde su falta de cientificidad, digámoslo así, desde esta historia de vida y como todos sabemos cómo se hace esto ahora. Yo lo incluiría en algún lugar, porque me parece que esto es muy explicativo y es muy rico, pero incluiría algo que para mí falta, que es cuando aquella hipótesis originaria dijo el sistema no reconoce los derechos de los chicos que están en cuidados alternativos en etapa de alegría celular, esa hipótesis se demostró por todo esto, que no es solo la investigación y la palabra de los chicos, son todos los déficits normativos que se plantearon, son los resultados del estudio comparado, del derecho comparado y la jurisprudencia comparada. Entonces, está en la tesis, no digo que no esté, solo que no está puesto en valor. Y además, también por razón de conveniencia, en el libro de 800.000 páginas, el que lea va a decir, a ver qué dice, ok, ¿qué concluye? Pero acá las conclusiones son solo las del trabajo con los chicos. Que no digo que no sean importantes, digo que son solo una parte central. Entonces yo eso lo trabajaría, lo incluiría. La segunda cuestión, o sea, no te estoy haciendo preguntas, amigos, son reacciones que creo que pueden sumar, si no las consideran, por supuesto. Quiero volver sobre esto, sí, además de las conclusiones, creo que todo esto que hoy escuchamos sería muy importante de incluir en esta presentación, y en el sentido de cómo, porque todas nosotras, creo que hay algo de lo femenino, hemos sido muy impugnadas en nuestro trabajo científico en muchas ocasiones, porque nuestros temas, niños, porque somos mujeres, porque no podemos ser objetivas ni científicas ni rigurosas por ese involucramiento, si se quiere efectivo y emocional. La teoría ya sobra para explicar por qué eso no es riguroso, pero hay que decirlo, hay que contarlo. Me parece a mí que una palabra le da muchísimo más valor que está, digamos, solo que no está escrito. Hay otra cuestión que yo quería preguntarte, que es una cuestión legal, pero no para discutir ahora, cuando se planteó que es preciso incorporar, lo voy a poner al revés, quizá con esto tema. Hay dos comentarios más que quiero hacer. Hay todo el capítulo donde se analiza el sistema, la parte, digamos, lo que es el núcleo duro legal del trabajo. Yo creo que y para quizás una futura investigación, muchos problemas que se plantearon acá como problemas empíricos, o la doctora preguntó cómo se resuelve la situación de tal que quiere esto, pero no quiere lo otro, que lo que quiere, que son temas que yo tengo la menor idea, porque yo todo entiendo de leyes. Entonces, pero yo pensé, para un jurista esos son problemas, y muy honestamente, la doctora Guna dijo, porque yo soy sociólogo, yo soy abogado. Entonces, hay un montón de problemas, son problemas de ponderación. Hay un montón de problemas en relación con el sujeto, con el tema de la autonomía que ustedes han trabajado como equipos, como nadie en América Latina, con la cuestión de un montón de normativa que extiende la posición de dependencia del sujeto más allá de los 18 años. No quiero extenderme, hay un montón de problemas bien estrictos de ponderación, que no son problemas, o no solo son problemas que tienen que ver con los de ESCA y con todo esto. Entonces yo creo que, dada la excelencia de la persona que está presentando esta tesis, yo creo que esta es una línea de trabajo acá que sería que todos necesitaríamos muchísimo que se realice, así que hago un pedido para ese trabajo, me parecía muy, muy importante. Y en esa línea, ya más específicamente, yo lo que detecté en la tesis es esto que digo, que parece como el proyecto de investigación de las entrevistas con los chicos, incluido como si fuera un trabajo aparte dentro de la tesis general. Y hay algo del lenguaje también que yo en una publicación unificaría. Por ejemplo, cuando uno plantea el tema de la elección de las palabras que se usan, por ejemplo, yo veía cosas como los aportes del Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo no aporta nada.
yo lo que dice el Tribunal Europeo, sí, lo conozco. Quiere decir, uno podría decir, ¿no? En el análisis, bueno, Tribunal Europeo, y bueno, la verdad que esta sentencia es un reaporte, y esto es una porquería y atrasa 10 años. Entonces quizás que hay una mirada del internacional un poco, si se quiere, piadosa, y con esto termino. Yo lo revisaría, pero porque soy una antipática desagradable, pero bueno, quizás sea mejor mantener la ternura. Pero creo que, bueno, y esto es lo último que quiero decir, y ahora sí yo hago mi disclaimer. Y en lo que hiciste y repite, agradezco su gran trabajo y felicito a la directora y a la tesista por una tesis doctoral que tenga que con sentido, que no sea un acto burocrático, una carrera formal, tiene que ser un aporte significativo al campo. Y esto no es solo un aporte al campo, sino que es un aporte a todos los que trabajamos en estos temas. Así que eso lo agradezco enormemente. Y es solo una palabra, no quiero hablar de mí, pero solo voy a decir esto. Todo lo que dije es porque yo tengo una enorme preocupación por un campo en el que me formé. Soy la primera generación, joven la directora, la primera generación que se formó en el país, ahora en América Latina, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuando se cambió con el estudio. Y después de tantos años, que no voy a decir cuántos, porque no corresponde. Ese campo que tiene una enorme potencial transformativa, una potencialidad transformativa que es indecible, tiene una debilidad dogmática tremenda. Tremenda. Y entonces, cuando en los contextos, como usted misma señaló, no son favorables, como no tenemos robustez dogmática, nos quedamos como perdidos, como en esta necesidad de que no sabemos cómo seguimos. Y para mí, o mi manera de entender el derecho y mi fe en el derecho tiene que ver con esa herramienta de robustez dogmática que permite, en un sentido que es política, trazar una distinción. Entonces, todos estos comentarios, porque sé que sobre las condiciones van en la línea y creo que este trabajo puede ser y es, y también será en el futuro, con estas investigaciones postdoctorales, un gran aporte a la construcción de una dogmática de derechos humanos que no solo en nuestro país, sino en la región todavía está en busca de autores y autoras. Así que muchas gracias por esta tesis. Gracias por todos los aportes, porque todas las preguntas me hacen pensar y siguen para seguir enriqueciendo, y también en un punto empieza a dialogar la tesis, ¿no? Porque esto era ir acá y de repente, bueno, que haya empezado y con ustedes, ¿qué más? Así, muy agradecida.